contacto a esta hora con DNews. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectada a esta hora desde el Ecuador para conversar con toda Latinoamérica a través de DNews sobre, primero, el caso, ¿no es cierto?, en el que se ha decidido avanzar o se ha solicitado avanzar en un juicio en contra de Guillermo Lasso para evaluar luego su opinión sobre la carta que han enviado estos mandatarios o exmandatarios, liderazgos políticos de distintos países. Por favor, avancemos sobre lo primero. La idea de las conclusiones, la idea de pedir avanzar en un juicio contra el presidente actual, ¿en qué se sustenta? Bueno, nosotros tenemos varias denuncias que se han presentado, investigaciones de periodistas y sobre todo hay un informe en el que nos presentó el medio digital Aposta, en el cual se ha leído varios de los audios transcritos en el que dentro del gobierno de Guillermo Lasso, su cuñado Danilo Carrera tiene un amigo, un socio, Rubén Cherres, el mismo que está involucrado en el narcotráfico. Ha tenido varias sentencias también ya este señor, y se ve como o se escucha como en los audios, él está pidiendo carpetas, hojas de vida para poder ingresar a personas en ministerios y de igual manera reunirse con parte de la policía para los ascensos de los generales. Esto es realmente muy grave. Aparte de aquello, también él pone a una persona para que maneje las empresas públicas violando la Constitución y violando la ley. Manifiesta que debe haber un delegado del presidente, pero quien debe dirigir todas estas empresas públicas será el ministro del ramo, pero el presidente no hace caso a aquello, no hace caso a lo que dice la ley y le pone para que presida todas las empresas públicas al delegado que él envía de la presidencia, en este caso el señor Hernán Luque de Caro. Este señor comienza y se escucha en varios de los audios a poner los gerentes en todas las empresas públicas y con esos gerentes comenzar una red de corrupción en cuanto a lo que es la contratación y de igual manera a pedir sobornos, a pedir que se le dé $150,000 mensuales para él, $30,000 para el cuñado del presidente. Esto es muy delicado, ya que este señor Danilo Carrera permite que su amigo, su socio Rubén Cherres esté manejando todo el gobierno prácticamente del señor Guillermo Lasso Mendoza. ¿Y cuáles son? Sabemos que hay algunas de estas investigaciones que fueron cerradas, ¿no es cierto?, por la justicia de ese país. Pero ¿cuáles son aquellas nuevas pruebas que se aportan que podrían reaperturar algunas de estas investigaciones? Y lo planteo porque esa es una de las formas también en las que, por ejemplo, la crítica contra que esto es solo un procedimiento político, si efectivamente avanzan en la justicia y se terminan comprobando también en esa área que hubo todo esto que ustedes señalan que existió y que hay pruebas nuevas para concluirlo, ¿podría respaldar? Bueno, la fiscal general del Estado, este informe ha sido archivado por pedido de la policía. El fiscal también hace el pedido, no lo revisa y luego el juez acepta el pedido de archivo. Pero la fiscal general ha manifestado que debido a nuevas pruebas reinicia esta investigación. No sé cuáles son las nuevas pruebas que tiene. Lo que se le ha hecho llegar de parte de otros legisladores, no sé cuál sea la investigación. Nosotros todavía el día sábado estaremos aprobando el informe y ahí en una de las conclusiones y recomendaciones se envíe esto a la Fiscalía. Entonces, en este nuevo informe, aparte del informe que involucra al presidente con su cuñado, con el señor involucrado en el narcotráfico, también están las comparecencias de algunos autores que han venido a la comisión, entre ellas el Contralor General del Estado, en el que manifiesta que ha habido 160 informes con responsabilidad penal dentro de todas las auditorías de las empresas públicas. Estos informes con responsabilidad penal conocía el presidente Guillermo Lasso Mendoza y no hizo absolutamente nada. De igual manera, también la secretaria de CERCOP, la que se encarga de las compras públicas, ha manifestado que hay denuncias en la Fiscalía y que también se ha puesto la información a disposición del señor presidente, que tampoco ha hecho absolutamente nada. Tenemos nosotros comparecencias de parte del superintendente de compañías, quien nos pidió que sea recibido de manera reservada la sesión, pero de manera general ha confirmado
que el señor Danilo Carrera, su amigo, el compañero de fórmula, el señor Rubén Cherres, sí tiene compañías o vínculos con la mafia albanesa. Eso es algo muy delicado. Muy, No muy delicado. de las empresas, pero así lo manifestó el superintendente de compañía. Muy delicado también, y por lo mismo le pregunto, las recomendaciones de la comisión también son avanzar en este juicio político, pero ¿podrían esperar efectivamente que la justicia tuviera como información más concluyente, avanzar en las investigaciones para que esto no quedara como solamente un asunto de oposiciones políticas ante la ciudadanía? Dentro de la Asamblea Nacional se toman decisiones políticas, no se toman decisiones judiciales. Esto iría paralelo. La Fiscalía tendría que hacer sus investigaciones y ver cuál es la responsabilidad penal que tenga el presidente. Claro, pero la Asamblea Nacional tiene que tomar decisiones políticas y hay suficientes pruebas para que tome esas decisiones políticas. Perfecto, pero estaremos solamente aprobando el informe con la recomendación. Luego, los asambleístas que quieran interponer el juicio político contra el presidente lo harán y eso tendrá un cierto plazo y un cierto procedimiento. Claro, pero el juicio político se basa en estas denuncias de corrupción, ¿no es cierto? Y de alguna manera está siendo cuestionado, nosotros leíamos esta carta de otros mandatarios, porque se señala que es solamente una iniciativa de la oposición para sacar al presidente Guillermo Lasso. Mi pregunta es si la comisión a la que usted pertenece también no recomienda, quizás, o no encontraría recomendable que se avanzara desde el punto de vista de la justicia para efectivamente encontrar las pruebas que calificaran finalmente de que las nuevas pruebas que hay dan cuenta de que efectivamente esos actos son reales. Porque, como usted señala, una cosa es un juicio político, pero se está hablando de materias penales también, de materias delictuales y criminales. Entonces, la pregunta concreta es si se recomienda o encontraría recomendable que la justicia emitiera una decisión antes de avanzar en un juicio político en materias que son efectivamente de investigación penal. En la Constitución dice que no hace falta que tenga alguna sentencia, algún indicio penal para que el presidente sea llamado a juicio político. Nosotros estamos llevando de acuerdo a lo que dice la Constitución y más que todo, de acuerdo a lo que dicen los ecuatorianos. Los ecuatorianos están cansados de las mentiras del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, están cansados de que no gobierna, no ha presentado ninguna política pública. Lo único que ha presentado y lo que ha hecho es generar decretos que favorecen a sus amigos relacionados con el narcotráfico. Ha permitido el señor presidente Guillermo Lasso que estén involucrados dentro del gobierno, ocupando estos cargos que son estratégicos para el narcotráfico. Ministerio de Agricultura, aduanas. Nosotros tenemos acá una empresa pública y tenemos el monopolio del transporte del petróleo que se llama Flopec. Y ahí se ve una gran red de corrupción, y entre ellos metidos el señor Rubén Cherres con su cuñado Danilo Carrera. El señor presidente permitió eso en su gobierno y las pruebas están. No necesitamos que haya otra investigación de parte de la justicia. ¿Usted considera que no necesita que haya investigación en la justicia o prueba de la justicia? Ahora, de todas maneras, para señalar, por ejemplo, que esto también es porque la ciudadanía está cansada de las mentiras y, en fin, bueno, eso se decía en las elecciones, para eso están las elecciones. Entonces, le voy a preguntar concretamente, ¿qué opina usted de esta carta enviada por distintos mandatarios o expresidentes de Iberoamérica, señalando en concreto que esto sería el propósito de partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional de Ecuador de destituir al presidente Guillermo Lasso, y que ese sería el único objetivo de esta acción iniciada por la comisión en la que usted ha sido parte, ¿no es cierto?, la comisión investigadora, entre ellos el actual presidente de Uruguay, por ejemplo, Luis Lacalle Pou? ¿Qué diría usted a propósito de esta carta? Realmente no saben la realidad del país, están solamente llevándose bajo un periodismo acá en el país que tiene aprisionada la verdad de lo que está pasando con el Estado ecuatoriano. Los ecuatorianos dicen, no, usted ya no queremos que nos siga gobernando, señor Guillermo Lasso Mendoza, dé un paso al costado, renuncie. Hay varios indicios de corrupción, hay varios indicios de que está metido en el narcotráfico. Es un presidente que ha incumplido en sus funciones. Yo en la Comisión de Régimen Económico hice el examen, la investigación, un informe del Plan Nacional de Desarrollo, del plan de cumplimiento de su gobierno, y no ha cumplido absolutamente nada. Se está iniciando por todas las vías, por todas las instituciones, que el señor presidente deje su puesto, porque en realidad le está trayendo a un grave peligro
a todos los ecuatorianos al solamente gobernar para un grupo de amigos metidos en el narcotráfico. Bueno, muchas gracias, Mireya Pazmiño, legisladora ecuatoriana, miembro de la Comisión Gran Padrino que se investiga al interior de la Asamblea Nacional de ese país y que ha recomendado entonces el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Que esté muy bien. La perdimos, ahí justo la perdimos de la pantalla, pero que